Vamos a seguir ahora hablando de economía, pero no de lo que podría pasar luego de las elecciones presidenciales, sino de lo que sucede ahora, que es bastante terrible, lo sabemos todos. Por eso recibimos a Daniel Alonso. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo andas? Periodista. Dijiste bastante terrible, por Dios. Periodista especializado en economía de La Voz, que nos va a clarificar todo el panorama, nos va a decir si vamos al dólar, si invertimos en un plazo fijo. No, Dani, difícil. A nadie le podemos pedir tanto. No, imposible, imposible. Pero hay un largo camino hasta la primera vuelta, bueno, hasta la elección del 22 de octubre, que puede incluso pasar su definición al balotaje de noviembre. Esos 60 días, ¿cómo llegamos a esos 60 días? Está bueno, nos quedemos con ese tramo nada más. Exacto. Que no es mucho y es mucho a la vez. Mucho se está hablando, ¿no?, de esta transición, de lo compleja que está siendo la transición. Si uno toma la referencia de otros momentos, desde que recuperamos la democracia, cuando menos, a ver, de Alfonsín a Menem fue muy complicado. La salida de la Rúa, los 5 presidentes en un día, también fue muy complicado. Lo que pasa es que esto está ocurriendo y no sabemos dónde termina, entonces uno no puede terminar de evaluar la dimensión de lo que es esta transición. Y lo tenemos al ministro candidato. Sí, claro. Es compleja, tremendamente compleja, y se van adosando algunos elementos no menores. El primero, la devaluación, que va a ser lo que va a venir a tallar desde aquí hasta fines de octubre. ¿Qué devaluación? Puede preguntar, porque en realidad venimos devaluando continuamente. Claro. Y aquí el tema es que ha cambiado el formato de la devaluación. Veníamos con un modelo que era el de las microdevaluaciones todos los días, de a poquito, para ir más o menos cerca de lo que era la inflación mensual. El Banco Central ajustaba el dólar oficial. Exacto. Poquito todos los días. Ese formato cambió. Pasamos a una devaluación discrecional, clásica, del tipo de cambio oficial mayorista, lo que resistía el gobierno, ¿sí?, con el argumento ahora ya explícito, ¿sí?, de que había sido un pedido del Fondo Monetario Internacional que todos sospechábamos, pero que como no estaba escrito de puño y letra, no sabíamos si finalmente era así o no. Bueno, quedó claro que sí, era así. Y eso está impactando obviamente en todo precio de la economía. Ahora, esta devaluación tiene a su vez toda una rareza, ¿no?, porque ha sido la clásica devaluación que los gobiernos le echan la culpa a los mercados. ¿Viste? Cuando se produce una devaluación así, de golpe, desordenada, porque esta es una devaluación desordenada, en general te dicen, son los mercados quienes presionan. Y en realidad fue el gobierno el que tomó la decisión. Dice el FMI, presiona, en cierta forma, buscar la responsabilidad en otro. Claro. Pero lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que es desordenada, que no vino acompañada de arranque por medidas que pudieran atemperar los impactos. Eso, porque el traslado a precios ha sido aparentemente instantáneo, feroz. Ha sido así. 20 y pico de devaluación, 20, 22, bueno, depende. 20% creo que es, ¿no? El salto del tipo de cambio fue 22%, exacto. La devaluación fue 18,7%. 18,7%. ¿Sí? Subas de precios con 20-25% de aumento. Exacto. Y lo que decís vos, hasta ahora no hay anuncio de medidas que traten de atemperar un poco el impacto de eso. En realidad hubo algunas medidas de a poquito, que fue este acuerdo de precios que dice el gobierno ha realizado con cadenas industriales para supermercados, 5% mensual, y la verdad que es tapar el sol con las manos, ¿sí? Claro. Es muy poco. A ver, la batería de herramientas que tiene hoy Massa, el Massa ministro y el Massa candidato a la vez, es rústica, es muy poco lo que puede hacer, el margen es muy estrecho. Pero hay otra cosa que quiero contar de la devaluación. Vos fíjate que Massa en la primera declaración, que estaba en silencio, ¿sí? El presidente Alberto Fernández, que no sabemos dónde anda, la vicepresidenta, el ministro Massa, que finalmente habló. Desde el domingo hasta el miércoles en silencio. Y él contó una trama del diálogo con el Fondo Monetario. Dijo, el Fondo primero pidió una devaluación del 100%, muy poco creíble. Después dijo, pidió luego una unificación del mercado cambiario y 60% de devaluación, algo más creíble. Retén ese dato, 60% de devaluación y unificación. Cuando Gabriel Rubinstein lo fueron a buscar para que sea el viceministro de Economía, entregó una suerte de paper, se lo dio a Massa, Massa se lo dio a Cristina, se filtró a la prensa. En esa hoja de ruta, Rubinstein recomendaba hace casi un año una devaluación del 50% y la unificación del mercado cambiario. Lo mismo que el fondo supuestamente le habría pedido a Massa, y Massa dice, terminamos negociando en esto que ocurrió, un salto en el tipo de cambio de 20 y pico %. Pero hay además ahí otra cuestión, puede quedar corto, es decir, hubo una devaluación fiscal que aumentó el precio de impuestos para las importaciones, luego esta devaluación discrecional fuerte de casi 20%, ¿y qué puede pasar después de las elecciones de octubre? El mercado está anticipando de que podría haber una nueva rosca de devaluación
que la calcula, por lo menos técnicamente, en un 10%. ¿De dónde surge esto? De las operaciones de dólar futuro en el ROFEX, que es el mercado de futuros de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde las cotizaciones de ese dólar futuro están trepando por encima del 10% de lo que antes se esperaba. Bien. Y es lo que supone el mercado podría ser una nueva vuelta de devaluación, pero que también, en cierta forma, va a depender del resultado de las elecciones. Claro, ¿sí? de las elecciones. Bueno, y ante ese escenario vos mencionabas el tema de las medidas que hasta ahora ha anunciado el gobierno, el acuerdo de precios. ¿Algo estudian en materia de recomposición salarial y de jubilaciones? Algo Sí, ha trascendido, pero... Pero vos fíjate, también va a quedar corto. Tienen que estar, digamos, o sea, son ¿Alguna medidas suma necesarias. fija? Algo, claro, pero se analiza, o sea, se va a anunciar una suma fija para los trabajadores asalariados, se va a anunciar un refuerzo en la asignación universal por hijo, se va a anunciar un refuerzo también en el resto de asignaciones familiares, está este control de precios. Por el otro lado, en el mercado, cuando venga el desembolso del Fondo Monetario Internacional, estos famosos 7.500 millones, parte se va a tener que usar para devolver plata que tuvimos que pedir prestada para pagar los vencimientos del propio fondo, y otra parte de esa plata se va a usar para intervenir en lo que ya está haciendo el gobierno, en el mercado cambiario. ¿Dónde interviene el gobierno? En los dólares financieros, en particular en el denominado dólar MEP del mercado electrónico o dólar bolsa, que es el que habitualmente se le escapa como termómetro. Claro. Si bien el Blue es un termómetro, si se quiere, emocional y llegó a niveles muy altos, si uno lo mira en precios constantes, se está recuperando en realidad parte del terreno perdido frente a la inflación. Al gobierno lo que le interesa es que no se le escape demasiado el dólar MEP. Pero a la vuelta, esto es como un perro, adentro de una carecita que se muerde la cola, un loop interminable. ¿Por qué? Porque junto con la devaluación el gobierno anunció un aumento de las tasas de interés. ¿Sí? Bueno, 118%. Exacto. En la toda tasa política antiinflacionaria, anual, la herramienta de utilizar aumento de tasas de interés es un clásico, es, si se quiere, un remedio ortodoxo. ¿Por qué? Porque lo que uno espera del mercado es que frente al aumento de tasas de interés responda con una desaceleración en el nivel de actividad y con una caída en la demanda, se enfría la economía, bajan los precios de la economía. Porque sube el costo de financiamiento del consumo, el costo también de financiamiento para las empresas. Exacto. Ahora, encarece. ¿Vos viste que eso ha venido pasando en la Argentina con aumentos de tasas de interés? No, para nada. Por el contrario, la inflación sigue subiendo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, paradójicamente, el aumento de tasa de interés talla en el costo fiscal que el gobierno tiene con la deuda del LIC, Claro. la deuda cuasi fiscal. Estos papeles que el Banco Central les da a los bancos cuando emite pesos y para absorber esa emisión de pesos, pagan intereses. Paga 118% Crecen los anual. intereses, crece la emisión para cubrirlo. Y ese es un motor de emisión monetaria, justamente. Claro. Y la emisión monetaria, al nivel en que está y con la inflación donde se encuentra, lo que hace es justamente retroalimentar el circuito inflacionario. ¿Qué puede ocurrir? Lo primero, seguramente vamos a ir a índices de inflación de 2 dígitos. Se está especulando entre un 11 y un 12% para los próximos meses. Y aquí hay que tener en cuenta este dato. Con la corrida devaluatoria y las nuevas listas de precios, ya hay productos que han superado el interanual del 200%. Terrible. O sea, hablar de una inflación en algunos productos de 200% no es para nada una rareza. Descabellado. Incluso puede ser más. Productos electrónicos, informática, mejor ni te cuento. Bien, bueno, Dani, muchas gracias por el panorama. Vamos a seguir muy atentos a esto, ya te vamos a tener por acá seguramente mucho hasta este 22 de octubre. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte y seguimos luego con más Voz y Voto.